Muy buenos a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Barça 1, Paris Saint-Germain 2. Se fue el partido en el minuto 90. Y hay que decir las cosas como son. El Barça ha sido superado por el conjunto dirigido por Luis Enrique. Físicamente, claramente por encima del FC Barcelona en el día de hoy. Saltaba el Barça de Flick al terreno de juego con la siguiente alineación. Szczęsny en portería, con Jules Koundé y Gerard Martín en los laterales, pareja de centrales formada por Cubarsí y Eric García. En el centro del campo, Frenkie y Pedri, acompañados de Dani Olmo, y en la punta de ataque pues jugaban en esta ocasión el tridente formado por Lamine Yamal, banda diestra, Marcus Rashford por la izquierda y de 9 estaba en esta ocasión Ferran Torres. El partido, lo que se preveía, un duelo espectacular, disputado a un ritmo absolutamente espectacular, un ritmo que no nos vino nada bien, a pesar de que el Barça jugó una gran primera parte en la que podía haberse ido, yo creo que debía haberse ido con ventaja al vestuario, ¿no? El partido empezaba trepidante con una jugada absolutamente estelar, espectacular de Lamine Yamal, estratosférica, ¿no? Yéndose de dos con una ruleta, levantando al público nada más empezar. Unos minutos muy buenos del Barça que no llegó a cuajar ahí, a concretar ese dominio en ocasión clara. El Barça, para que os hagáis una idea, las estadísticas del partido son estas. Goles esperados, 1.31 el Barça, 1.52 el Paris Saint-Germain. 47% de posesión para el Barça, 53 los franceses. Remates 12 por 15 del conjunto galo, de los cuales el Barça 3 a portería y el Paris Saint-Germain 7. El Paris Saint-Germain tuvo muchas ocasiones claras, hay que decirlo. Grandes ocasiones, Barça 3, Paris Saint-Germain 4. Y en corners también nos superaron, ¿no? 9 por 4. A pesar de todo, y como he dicho, la primera parte del Barça es muy buena, muy buena, ¿no? Y en el minuto 19 el Barça metía un auténtico golazo en una jugada de tiralíneas, una combinación maravillosa. Como hubo varias, hubo auténticas jugadas escandalosas por parte del Barça, que no concretamos, pero sí que concretamos esa en el minuto 19 en la que Marcus Rashford le mete una asistencia perfecta para que Ferran Torres definiese el 1-0. El Barça se adelantaba en el marcador y era mejor en esos minutos, hasta que en el minuto 32 hay una acción que yo creo que cambia bastante el partido. El partido estaba en un ritmo altísimo y en ese minuto 32 Frenkie de Jong ve la tarjeta amarilla al realizar una falta táctica. Una falta que quizás se podía haber ahorrado, pero yo creo que el Barça sí que pagó esa amarilla de Frenkie de Jong. ¿Por qué? Porque hoy jugábamos con unos defensas mucho más lentos que los del Paris Saint-Germain, porque hoy echamos brutalmente de menos a dos jugadores que tienen que estar en partidos como este. Rafinha y Fermín. Dos futbolistas que lógicamente no renuncian a nada y van con todo al pressing. El Barça dudaba en la presión alta, ¿no? Y a veces pues esas dudas permitieron que nos cazasen en jugadas que exigían mucho. Unos repliegues larguísimos a nuestros futbolistas que acabaron destruyendo sus energías. Esa tarjeta de Frenkie de Jong en el minuto 32 fue evidentemente un lastre y apenas 6 minutos después anotaba Mayulu a base de Nuno Mendes, que había crecido muchísimo en el partido y hacía buenas subidas por esa banda izquierda. Minuto 38 empataban. Nuno Mendes veía la amarilla también en el 44 y con ese resultado de empate a 1 los futbolistas se iban al descanso. Y a partir de aquí pues lo peor, ¿no?, del FC Barcelona. El Paris Saint-Germain fue claramente superior en la segunda mitad, especialmente en la última media hora. Fue literalmente asoballador, de la misma manera que lo somos nosotros con nuestros adversarios, y cuesta mucho, ¿no?, ver que nos hagan precisamente lo que nosotros le hacemos a los demás. Esta es la sensación que yo digo que tiene un madridista, ¿no?
sensación de que ha sido superado. Es la que tengo yo. Hoy nos han superado. El Barça no era capaz, ni siquiera con los cambios, unos cambios que llegaban tarde en el minuto 72, pero realmente Hansi Flick no tenía claro si disponía de jugadores en el banquillo que pudiesen variar o alterar lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. El Barça arriesgaba muchísimo en la salida del balón contra un Paris Saint-Germain mucho más entero, pero mucho más entero. Yo creo que el Barça arriesgó en exceso en la salida de balón, propició recuperaciones fáciles del Paris Saint-Germain y evidentemente eso fue una gota que se convirtió en una losa, ese goteo de ese tipo de jugadas a nivel psicológico también para los futbolistas completamente agotados hasta la extenuación en el plano físico, como pudisteis observar todos a Pedri. Totalmente derrotado, derrumbado físicamente, no podía prácticamente ni tenerse en pie, ¿no? Lamine Yamal duró lo que duró porque lógicamente viene de un mes y medio de inactividad, al igual que muchos de los futbolistas que entraron en el terreno de juego, como por ejemplo Alejandro Balde, que tuvo que entrar porque por supuesto Gerard Martín lo estaba haciendo bien, pero en velocidad era claramente superado por Hakimi. Pero desgraciadamente no sirvió de mucho, ya que justamente por esa banda, por la de Ashraf, vino el gol, ¿no? El gol de la victoria del conjunto francés, cuando lógicamente pues todos creo que dábamos por bueno, por muy bueno, no por bueno, sino por muy bueno, el empate, el punto. No pudo ser, el Paris Saint-Germain marcó, Kang Jin Lee minutos antes se la había estrellado en el poste. Tuvieron varias ocasiones, al igual que el Barça, repito, el Barça sobre todo en la primera mitad, donde le sacan una bajo palos, se la vuelven a sacar bajo palos también en la segunda parte, pero fue superado por el Paris Saint-Germain. Sobre todo a nivel físico, el hecho de haber jugado el domingo no ha ayudado y el hecho de tener que desgastarnos, de no poder haber sentenciado ese partido contra la Real Sociedad, pues ha hecho que no hayamos podido dosificarnos a lo largo del partido. Veremos, ¿no? Veremos qué sucede. Vamos un poquito con las puntuaciones y después os cuento cómo está la situación en el grupo. Szczęsny estuvo bien, estuvo más que correcto, no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles, absolutamente nada. Y tuvo dos buenas intervenciones que podían haber sido más goles del equipo francés. Le voy a dar un 8. Jules Koundé, superado también en su banda. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el tío este, que jugaba por la izquierda. Mayulu, creo que Mayulu, ¿verdad? No estoy seguro, no lo conozco. No, Mayulu no sé quién era, este que estaba teñido ahí de rubio. Pues fue una tortura porque en esa banda percutió con Nuno Méndez y este futbolista, ¿no? Repito, el pressing del Barça no era el mejor de todos en el centro del campo. No lo era, no iban con toda la decisión que suelen tener. Faltaba nuestro amigo Rafinha, que ese no negocia, ese va a saco. Hay que recuperarle como sea, ¿eh? Hay que recuperarle como sea. El partido para mí de Jules Koundé lo voy a dejar en un 6. Cubarsí, también un 6,5. Sin errores, pero discretos. Se les veía, a los jugadores del Barça se les veía lentos, especialmente a los defensas. Eric García, el mejor del Barça, a mi modo de ver, un 8 le voy a dar a Eric García. Partido completísimo, lo dio absolutamente todo e hizo muchas acciones de mérito. Gerard Martín, como siempre, cumplidor, pero hoy no bastó, desde luego. Un 5,5 para Gerard Martín. Frenkie de Jong, le podemos dar un 7. De lo mejor también del Barça, aunque se vio condicionado por esa tarjeta amarilla que vio en el minuto 32. Pedri, pues brillante en la primera parte hasta que aguantó la gasolina. Mientras aguantó la gasolina de Pedri, el Barça fue un vendaval. Cuando se acabó, el Paris Saint-Germain nos superó. El problema fue que la gasolina de Pedri duró pues apenas 40 minutos. Un 7,5 para Pedri. Lamine Yamal pues hizo lo que pudo, ¿eh? Vamos a darle también un 7,5, al igual que Ferran Torres, otro 7,5, dándolo todo, dejándose la piel
Y en banda izquierda le voy a dar un 8 a Marcus Rashford, que ha cuajado un partido muy, muy bueno una vez más, ¿eh? Uno de los jugadores más peligrosos en el día de hoy del Barça. Muy cansados, muy, muy cansados. Nos han hecho mucho daño las bajas. A priori parecía que el Paris Saint-Germain tenía bajas superiores, bajas de estrellas. Pero son tan importantes o más las bajas de los que corren y se dejan la piel en el terreno de juego. Eso está demostrado. Hoy todos los futbolistas del Paris Saint-Germain no negociaron el esfuerzo. Han hecho un partidazo, lo tengo que admitir, y no se me caen los anillos por decirlo. El Barça recuperará su nivel y ya les encontraremos. Ya los cogeremos como debe ser. Al 100%. Esperemos que se repita esta eliminatoria, porque a este equipo, por supuesto que le tengo muchas ganas. El Barça se queda con 3 puntos. El próximo encuentro del Barça será el día 21. Será en Montjuic, en casa, ojalá que en el Camp Nou, contra Olympiacos, ¿vale? Ese partido, lógicamente, hay que ganarlo y con 6 puntos empezar a enfilar, pues, la clasificación para la siguiente fase, ¿no? El objetivo siguiente tiene que ser, evidentemente, ganar el factor campo, pero bueno, es una derrota que viene ahora, una lástima no haber conseguido ese punto, pero hay que seguir ante un Paris Saint-Germain que creo que se pone líder, si no me confundo, bueno, o con el Real Madrid después de esa goleada, ambos con 6 puntos, hay algún equipo más con 6 puntos. El Barça tiene que ir a lo suyo, intentar hacer en ese grupo más de 12 puntos para así, pues, clasificarse con total tranquilidad entre los primeros. Lo hará, no tengáis ninguna duda. Ahora a recuperarse, porque el domingo hay otro partido muy importante en clave liguera, todo un Sevilla-Barça que hay que ganar para seguir líderes del campeonato liguero. Después de ese encuentro vendrá un parón de selecciones y a ver si ese parón nos viene bien para recuperar energías, recuperar fuerzas, aunque con entrenadores como Luis de la Fuente y Ancelotti parece difícil, ¿verdad? Parece difícil. Hoy, lógicamente, hemos sido víctimas de una mejor preparación física por parte del Paris Saint-Germain. Hay que aceptarlo. Barça 1, Paris Saint-Germain 2. El equipo de Luis Enrique fue mejor en la tarde-noche de hoy. Un fuerte abrazo del Raso de Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!